tardes, estimados participantes. Doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico de la materia unidad curricular o cátedra, como también se le llama, Derecho Procesal Civil 1. Bueno, les decía previo a por qué en los dos primeros encuentros tocamos más que todo los puntos relativos a la introducción de la causa, demanda y contestación, y pasamos a la sentencia. Entre la sentencia y la demanda, pues existe la segunda etapa del procedimiento ordinario, como lo es el lapso probatorio, en la cual dentro del Código de Procedimiento Civil es conocida como la instrucción de la causa. Esa instrucción de la causa pues se da en una materia aparte que se llama derecho probatorio, y en derecho probatorio pues ustedes van a conocer todo lo relativo a los principios del derecho probatorio, a los lapsos dentro del procedimiento civil y al estudio pormenorizado de cada una de las pruebas y en qué momento es que ellas se aplican cuando se está llevando a cabo el desarrollo del proceso. Una vez que ya se culmine el lapso probatorio y se abra el momento de informe, prácticamente es a partir de ese momento, cuando se presentan los informes, que entra la sentencia en los llamados vistos para la decisión en primera instancia de ese juicio. Pues bien, cuando se entra en vistos para la decisión del juicio, es cuando comienza el trabajo del juez. Ya las partes aportaron todo lo que ellos iban a hacer. El demandante en la pretensión, el demandado en el derecho a la defensa, con sus alegatos, con sus pruebas. Ahora viene el trabajo del juez. Y cuando se lleva a cabo este trabajo del juez, es cuando el juez lleva a cabo el ejercicio de la función jurisdiccional en la administración de justicia. Y la sentencia es un acto procesal en la cual el juez crea derecho cuando se dicta la sentencia, porque al crear derecho, al dar una decisión, está dando, como se dice, las directrices de una orden para que las partes se sometan a la decisión dada por el juez. Por eso, como lo estoy exponiendo aquí en la lámina, y al final, en una pequeña definición, mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso, en la cual recoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Es decir, esa pretensión que se indica, que se cumpla, que se declara, que se pague, es decir, de acuerdo con el juicio planteado, con la relación planteada, bueno, él va a indicar si se paga, si se declara, si se constituye, si hay precisamente lo que es lo que se pidió y lo que tiene que acatar en el caso de que la pretensión sea con lugar. Ahora, si la pretensión es sin lugar, pues la situación vuelve al estado actual como se ocurrieron los hechos. Pero en sí, la sentencia es un acto procesal de ejercicio de función jurisdiccional en la cual el juez, sobre un determinado asunto que se plantea en la pretensión de la demanda, declara a través de un mandato una orden, una norma para hacer que esa pretensión se cumpla o sencillamente no ha pasado nada. Es decir, al declararla sin lugar, pues la situación vuelve a su estado original. Bien, cuando el juez va a dictar esa sentencia, así como el demandante tiene sus requisitos para interponer la demanda, igualmente el juez tiene sus requisitos para dictar esa sentencia. Y esos requisitos son los que tenemos en el artículo
243 del Código de Procedimiento Civil. En este artículo 243, prácticamente los 6 requisitos que ustedes ven aquí en la lámina, del 1 al 6, yo les recomiendo, por lo menos, bueno, si tienen el código en físico, es decir, el librito del Código de Procedimiento Civil, lo pueden tomar y precisamente se ubican en el 243, ficar como, vamos a ver si se lo muestro aquí en el, bueno, ahí se lo estoy indicando, 243. Le van a hacer una llavecita por el lado derecho, por el lado izquierdo, requisitos de la demanda. Por el lado derecho, se van a colocar en una llave estas partes que en la cual le voy a indicar, porque dentro del propio 243, dentro de los requisitos, están inmiscuidas las partes de la sentencia. Ahí mismo se encuentra. Entonces, nos vamos a describir cada uno de los 3 requisitos. 1, 2 y 3. Al lado derecho, abran la llavecita y le coloquen parte narrativa. ¿Y qué comprende esa parte narrativa? En primer lugar, la indicación del tribunal que la pronuncia, el tribunal que dicta la sentencia. La indicación de las partes y de sus apoderados. Y en el tercero, síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha acordado plantear la controversia sin transcribir en ella los actos del proceso que consta en ambos. Entonces, el tribunal, las partes y un resumen de todo lo que ocurrió en el juicio, eso es lo que se llama la parte narrativa, que lo pueden colocar en una flechita al lado derecho. Nos vamos al numeral número 4. Solamente ese numeral se le va a poner parte emotiva. ¿Y qué es la parte emotiva? La parte emotiva es propiamente el acto el trabajo del juez. Aquí es donde el juez aplica todo lo relativo a las normas de los principios del proceso, los principios constitucionales del proceso, donde hace los análisis de la jurisprudencia, donde precisamente hace la valoración de cómo va a valorar las pruebas. Es decir, es el trabajo de él basado en esa pretensión, ajustarla a la norma jurídica, la norma procesal, la doctrina jurisprudencial y constitucional en base a la pretensión planteada y presentada. Ese es el trabajo más que todo que hace. Y en base a ese trabajo que hace el juez es donde va a expresar en su decisión en forma expresa, positiva, precisa y con arreglo a la pretensión planteada si la demanda es con lugar, si es sin lugar o es parcialmente con lugar. Todo de acuerdo a el análisis que hizo en la motiva, lo ocurrido en el juicio y los fundamentos legales y jurisprudenciales en la cual utiliza para dictar la decisión. Y sobre que va a recaer esa sentencia, va a recaer sobre un objeto, una cosa, por el cual es lo que se va a materializar. Entonces, del 1 al 3, parte narrativa, el 4, parte emotiva y 5 y 6, parte decisiva. Esas son las 3 partes en las cuales se estructura una sentencia basado en estos 6 requisitos de 243. En cuanto a la clasificación de la sentencia, disculpe por favor. Bien, acá tenemos que mayormente cuando se dicta la sentencia, pues la sentencia tiene un carácter definitivo. Es decir, la sentencia se dicta para resolver el fondo del asunto, en la cual pone fin a la controversia y el juez naturalmente se pronuncia sobre el derecho sustantivo que se discute en el proceso.
haciendo de esta forma concreta la norma. Esto quiere decir que precisamente con la sentencia, pues se lleva a cabo el resultado de lo ocurrido dentro de esa relación jurídico-material por el cual va a dar nacimiento a la pretensión, y con la sentencia, pues es donde prácticamente se materializa la pretensión en el caso de que la misma sea probada y sea verdaderamente fundamentada con los hechos y el derecho planteado. Eso más que todo es la sentencia definitiva y es la que, una vez llegado el momento de su ejecución, pues es la que se va a materializar. Pero también se producen dentro del juicio sentencias interlocutorias. Más que todo, estas sentencias interlocutorias no son asuntos de resolver el fondo, sino a lo mejor algunas formalidades dentro del proceso que se quebrantan. Claro, hay alguna excepción con la sentencia interlocutoria, que aquella en la cual ponen fin al juicio, pues hasta tienen apelación y tienen hasta recurso a casación y se oyen a buen efecto. Pero en sí la sentencia interlocutoria no pone fin al juicio. La sentencia interlocutoria sencillamente lo que persigue es corregir ciertas deficiencias o ciertos actos que eran fundamentales en la realización del proceso. Además de la definitiva, definitivamente firme es cuando se ejecuta. Bueno, están las absolutorias o condenatorias, pero esto más que todo en el caso del proceso penal. De acuerdo a la pretensión constitutiva, declarativa y de condena, primera y de segunda instancia, estoy de acuerdo al grado de los tribunales como la sigue, y la de reposición, pues aquella en la cual ordena realizar de nuevo el acto que ha sido quebrantado. Y tenemos en cuanto a otras formas de terminar el juicio, en la cual no son como la sentencia normalmente que dicta el juez, aunque esos acuerdos a la final tienen que convertirse en sentencia basado en autoridades votas juzgadas. Esta forma de terminar el juicio depende más que todo de acuerdos que puedan realizar las partes a los fines de darle solución y, cómo no, eh, eficacia a lo que se estaba planteando en ese juicio. Es decir, la solución no la va a dictar un juez, sino la va a dictar ese acuerdo de las partes. Las que llegan por acuerdo son más que todo la conciliación y la transición. En eso sí las partes tienen que tener capacidad para realizarlo, y en ellas es donde llegan esos acuerdos para solución. Pero también hay unas formas en las cuales es por actos unilaterales de las partes. La primera, el desistimiento, es cuando el demandante pues decide no continuar con el juicio, tanto con la demanda como con el procedimiento. El convenimiento es que el demandado pues acepta todo lo que se indique en la demanda y por lo tanto pues resuelve el asunto y no hay más que seguir eh, sustanciando en el proceso. Y la perención es aquella forma de terminar el juicio cuando no ha existido el llamado impulso procesal. El impulso procesal. Y al no haber el impulso procesal, es sencillamente una manera en la cual no hay interés, no hay motivación para seguir el juicio. Pues si no hay interés y no hay motivación, pues el juicio perime, se archiva el expediente, y si las partes quieren volver a intentar ese nuevo juicio, pues tienen que dejar pasar 90 días para hacerlo. Bien, esto es lo relacionado con la sentencia, pero existen los mecanismos por el cual ella pues permite lo que se llama la revisión. Esa revisión es precisamente la, el acto o el trabajo que realiza el tribunal de alzada.
decir, los llamados tribunales de segunda instancia o superiores, en la cual, cuando en primera instancia te dicta una sentencia y no se produce o hay quebrantamiento de las normas del 244 y siguientes, en la cual la sentencia no reunió los requisitos del 243, en la cual la sentencia falló en cuanto a los criterios de la sala crítica y de la valoración de las pruebas, la máxima de experiencia, se dictó en sentidos incongruentes, se dictó en sentidos de exageración o de disminución en cuanto a la pretensión planteada, es decir, mecanismos por el cual las partes pues no se sienten satisfechas en el resultado, pues tienen a través de los recursos de apelación y extraordinario de casación buscar esa solución que sea acorde a lo pedido en la pretensión y al sentido de justicia que es el fin del proceso. Entonces tenemos que en segunda instancia, mayormente cuando se dicta la sentencia en primera instancia, pues se acude a lo que es el recurso de apelación, que el recurso de apelación por lo general es un recurso ordinario. Este es un recurso que se aplica normalmente y su forma en la cual se ejerce los mecanismos para su interposición y sus escritos de alegatos y de observaciones y de objeciones a la sentencia, pues no tiene unos formalismos estrictos, sino sencillamente pues se ponen como a través de informes ciertos puntos para que la sentencia sea revisada. Está el recurso de hecho y de revocatoria, que mayormente se produce cuando el recurso de apelación no es oído o es oído en un solo efecto. Estos dos recursos se llevan a cabo en el Tribunal de Segunda Instancia. Su procedimiento, sobre todo el de apelación, es un procedimiento en el cual una vez que el Tribunal de Segunda Instancia lo admite, de acuerdo al tipo de sentencia, si es sentencia interlocutoria o sentencia definitiva, hay unos días unos días calendarios de despacho para presentar. Anteriormente, la norma todavía, aunque la tenemos vigente, sin embargo, ya la norma ha sido derogada prácticamente en una jurisprudencia del año 2020 y a raíz más que todo de la pandemia del COVID, había un día preciso para presentar los informes, que era para la sentencia definitiva el día 20, para la intendencia interlocutoria el día 10. Con esta decisión, pues prácticamente se dejó abierta en que ya no hay fecha precisa para presentar los informes. Sin embargo, tienen que ser antes del día 10 y antes del día 20, siempre y cuando pues se hagan antes de estos días. Si se hace antes de estos días, pues el recurso de informes es considerado válido, no es considerado extemporáneo y puede ser muy vinculante a la decisión del juez en segunda instancia. Una vez que se presenta este escrito de informes, hay unas observaciones que las partes le pueden hacer a los informes y entra ese recurso a sentenciarse en un lapso. Si son sentencias definitivas dentro de los 60 días, si es sentencia interlocutoria dentro de los 30 días. ¿Qué sucede si esta sentencia está dentro de los requisitos del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil y corresponde a la actual cuantía que fue establecida el año pasado de multiplicar 3.000 por la divisa de mayor valor? Si está dentro de los tipos de competencia y la cuantía pasa de los 3.000 multiplicado por la unidad, por la divisa de mayor valor, entonces puede acudirse al recurso extraordinario de casación, en la cual es un recurso donde más que todo se revisa la manera cómo se llevó a cabo el proceso y cómo se aplicó la norma a ese caso planteado. Aquí sí es un recurso que tiene que tener unas exigencias en cuanto a su formalización. El escrito de formalización que realiza la parte que introdujo el recurso de casación, pues tiene que ser un escrito verdaderamente
Es un escrito muy acucioso y muy técnico. Aquí sí hay más que todo técnica legal, técnica jurisprudencial, aplicación de principios constitucionales, es decir, es más que todo un recurso de una solemnidad técnica, en la cual, pues, el recurso extraordinario de casación, naturalmente, si es declarado con lugar, cambia totalmente la sentencia y naturalmente puede convertir la situación de otra manera. Y tenemos el recurso extraordinario de invalidación, en la cual es un recurso excepcional que se interpone en primera instancia, pero cuando surge una de las seis causales que establece el artículo 327. El tipo de procedimiento es un procedimiento ordinario y puede incluso este recurso de invalidación tener hasta casación. El recurso de casación se lleva a cabo ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Este recurso sí se lleva a cabo en la capital de la República. Vamos ahora con el poder cautelar. Bien, este es el segundo punto de nuestra clase. Y al entrar en el poder cautelar, entramos a lo que se llama el procedimiento de las medidas preventivas. Cuando se interpone un juicio, y por lo general es muy dado que realice las partes, de asegurar que el resultado que se produzca en el mismo tenga efectividad. Porque sobre todo, más que todo, en aquellas sentencias donde se condenan a pagar cantidad de dinero, o por lo menos a cumplir contratos o declarando nuevas situaciones, nuevos estados civiles y nuevas declaraciones de derechos reales y esa cuestión, pues se necesita que esos bienes por las cuales van a asegurar el resultado de este juicio sean sencillamente sometidos a una cautela por parte del tribunal. Por eso el poder cautelar o el procedimiento de las medidas cautelares lo que lleva es al resguardo de lo que le toque a la parte demandada o por lo menos al deudor como el patrimonio, la prenda común de sus acreedores, que esos bienes garanticen que esa sentencia, y si es una sentencia de condena de condena, pues asegure el pago de ese dinero. Entonces, por eso es que la ley, y precisamente en el libro tercero, en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, pues establece la manera, cuáles son esas medidas y el procedimiento para llevar a cabo el decreto de estas medidas. Acá tenemos en la lámina poder cautelar las medidas preventivas, lo relacionado a las medidas preventivas del procedimiento cautelar se encuentra en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil y el mismo tiene como finalidad asegurar que la parte vencida en el proceso garantice el pago de las resultas al producirse la ejecución de la sentencia. Es decir, como garantizar que la sentencia no quede ilusoria. Eso es más que todo lo que persigue el poder cautelar, persigue la meta. Y la ley, pues precisamente nos habla de este, cuáles son esas medidas. Los requisitos para que procedan las medidas, la aplicación de las medidas preventivas de embargo, secuestro, prohibición de la grave. Estas son las tres típicas: el embargo, el secuestro, la prisión de nadie gravedad, el primero sobre bienes muebles, el segundo sobre bienes determinados y el tercero sobre bienes inmuebles. Pero la norma del 585, la cual me voy a permitir leérselas a ustedes, establece, además del fin de las medidas, unos requisitos para que ellas puedan ser decretadas. Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Ok.
Bien, esta norma del 585, pues prácticamente es el enfoque general de lo que se persigue la medida. Y para aplicar la medida, pues la doctrina ha señalado tres elementos que deben ser fundamentales para la aplicación de la ley. Primero, el llamado fono bona ajuri, el peligro de que la medida tenga que ser ejecutada, o sea, ese es prácticamente como un deber que la medida sea ejecutada, el peligro in mora en la cual la medida tiene que estar establecida por la ley, y existe también otro requisito, el llamado periclo in domini, por el cual la medida pues tiene que ser probada. Es decir, tiene que haber un medio de prueba para que esa medida sea decretada. Es decir, la una es que tiene que existir el riesgo de que la medida hay que aplicarla para que la sentencia se ejecute. La otra es que la medida tiene que estar establecida en la ley. Y la tercera es que la medida para decretarse tiene que existir un medio de prueba por el cual ella debe ser decretada. Eso es más que todo lo relacionado a los requisitos para que procedan las medidas. La aplicación de las medidas innominadas, que son unas medidas por el cual se reúnen en un caso muy específico, bien sea para salvaguardar, bien sea para constituir, bien sea para poder en realidad darle mayor seguridad y mayor evitar este, eh, vamos a decir, malos manejos, en la cual se pierdan los bienes, en la cual pues se suministre la información que es necesaria para poder dar un resultado al juicio equitativo. Es decir, son medidas que tratan como de ayudar a que los bienes de el deudor o la parte demandada no queden prácticamente sin su protección, es decir, evitando que ellos puedan ser dilapidados. Eso es lo que puede percibir una medida de inmunidad, porque en la medida se decreta, vamos a suponer el embargo se afecta, pero en el caso de que por lo menos este embargo se detenga y por la naturaleza muchas veces del bien, la medida innominada ayudaría a que el bien por lo menos no se pueda ser desaparecido de la esfera del juicio. El embargo, pues naturalmente se aplica sobre bienes muebles. Estos bienes tienen que ser propiedades demandados y los bienes pues tienen que verdaderamente tener la capacidad de cubrir las resultas todas de juicio. Eso más que todo, porque una de las cosas que tiene que tener el bien es que el bien cubra el resultado del juicio. El secuestro es más que todo sobre bienes determinados. Y el secuestro tiene una particularidad en la cual, pues más que todo va dirigido a bienes de juicios donde participan mucho las comunidades, sea comunidad conyugal, sea comunidad sucesoral, una comunidad ordinaria, es decir, donde participan muchas sociedades y entes que llevan a cabo actividades administrativas, pues se aplica mucho el secuestro. Solamente en el arrendamiento, que aunque todavía se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, pero el secuestro sobre el arrendador o sobre la cosa arrendada, eso sí fue derogado prácticamente con las promulgaciones de estas leyes en materia de arrendamiento, tanto para viviendas como para inmuebles de uso comercial. Y la prohibición de enajenar y grabar, pues esa sí se aplica sobre bienes inmuebles. Ahí sí es una de las medidas más fáciles de aplicar, más fáciles de decretar. Ella solamente lo que sucede es que se estampa la medida en el libro donde se encuentra el bien. Y como se dice prohibición de enajenar y grabar, pues ahí sí no es imposible que pueda ese bien utilizarse para ser dilapidado cuando existe un juicio. Cuando se decretan las medidas, pues ya tiene un pequeño procedimiento en la cual una vez decretada la medida, sea al tercer día que se decrete la medida o al tercer día de citada,
pues las partes que tienen conocimiento sobre la medida puede hacer oposición y se apertura un lapso de 8 días para que se presente sentencia. Para que se presenten pruebas. Una vez vencido ese lapso de pruebas, el juez dictará sentencia donde puede ratificar o levantar la medida. Bueno, esto corresponde a nuestro segundo módulo, en la cual, pues, aquí la evaluación, me equivoco, pues, no sé si sea como que falta un informe, bueno, este, donde las ejecuciones en la ejecución es donde viene el ejercicio. Aquí como que es un informe. Bueno, ser lo más precisos, el concepto de sentencia, requisitos de la sentencia, parte de la sentencia, para que, eh, y lo mismo con lo relacionado al poder cautelar. Las medidas, cuáles son las medidas y el procedimiento de las medidas. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos veremos en nuestro tercero y único incremento sincrónico en el momento en que la universidad se los participe en su realización. Bueno, de mi parte, que tengan muy buenas tardes y hasta luego.